Cordial saludo para todos, mi nombre es Luisa Garzón y el día de hoy venimos a presentar nuestro proyecto que se llama Efectos del yoga mediante la técnica Hatha para fortalecer el core y mejorar el equilibrio dinámico en futbolistas adolescentes amateur. Bueno, tenemos la descripción del problema. En los futbolistas adolescentes, las exigencias físicas en el entrenamiento y la competencia son cada vez mayores. Sin embargo, se ha identificado una falta de programas enfocados en fortalecer el core y mejorar el equilibrio dinámico, los cuales son aspectos fundamentales para prevenir las lesiones y optimizar el rendimiento. Estos diversos estudios demuestran que trabajar el core, el equilibrio, contribuyen a la fuerza, la estabilidad y el control postural, pero en la práctica deportiva juvenil aún no se aplica con suficiente frecuencia. Por eso se propone integrar métodos innovadores como el yoga, que combina control postural y conciencia corporal, ofreciéndoles a los deportistas una alternativa efectiva para mejorar la estabilidad y el rendimiento deportivo. La pregunta problema propuesta es: ¿cuáles son los efectos del yoga mediante la técnica Hatha para fortalecer el core y el equilibrio dinámico en futbolistas adolescentes amateur? Bueno, y ahora te hablaré sobre la justificación. La falta de programas que fortalezcan el core y el equilibrio en futbolistas adolescentes incrementan el riesgo de lesiones musculoesqueléticas y disminuyen el rendimiento deportivo. Estas capacidades son fundamentales, ya que el fútbol exige un control motor, estabilidad y la coordinación para realizar movimientos como saltos, giros o cambios de dirección. Por ello, se propone implementar estrategias innovadoras como el Hatha Yoga, que combina fuerza, control postural, respiración y concentración, favoreciendo tanto el rendimiento físico como el bienestar mental en los deportistas. Además, esta investigación aporta una alternativa eficaz que es basada en la evidencia dentro de la fisioterapia deportiva, además de que ayuda a contribuir al mejoramiento funcional, la prevención de lesiones y la promoción de la salud en los jóvenes futbolistas. Hola, mi nombre es María Paula Ramírez. Para el estado del arte, las correcciones solicitadas fueron citar algunas fuentes de información sobre los diferentes artículos encontrados sobre la eficacia del yoga. Entonces tenemos que el yoga es una herramienta complementaria que nos va a ayudar a mejorar lo que es la fuerza, la flexibilidad y el control postural. Además de eso, diferentes estudios demuestran que una práctica regular del yoga y el entrenamiento del core no solo aumenta el rendimiento físico, sino que también previene lesiones en deportes como el fútbol, el baloncesto y el esgrima. También sobre la dosificación del entrenamiento, tenemos que entrenamientos regulares de entre 6 a 12 semanas demuestran efectividad en lo que es el equilibrio dinámico, la fuerza del core, la movilidad articular y la reducción del dolor y la fatiga. También tenemos algunos artículos que destacan los beneficios en el rendimiento neuromuscular y la estabilidad funcional. Además, nos hablan de que en conjunto con el Hatha Yoga, que es la técnica en específico que vamos a utilizar para nuestro estudio, mejora las capacidades físicas y mentales. Entonces tenemos no solo una mejora en la condición física, sino también en las condiciones mentales de los futbolistas. Y además de esa prevención de lesiones en los deportistas. En nuestro marco conceptual podemos identificar que el fútbol es un deporte intermitente de alta intensidad que combina esfuerzos anaeróbicos y aeróbicos, además de las demandas físicas de estos deportistas varían según su posición. Los centrocampistas requieren mayor exigencia aeróbica y distancia recorrida, los defensas requieren ya un menor desplazamiento pero de una mayor fuerza y coordinación, y los delanteros requieren esfuerzos explosivos con pausas. Respecto al core, es un conjunto de músculos abdominales, lumbares, glúteos y cadera que brindan principalmente mayor estabilidad y soporte del tronco, además de que mejora la transmisión de fuerzas y el rendimiento deportivo y previene las lesiones. En el equilibrio dinámico podemos identificar que es la capacidad de mantener el centro de gravedad mientras el cuerpo está en movimiento. Este es fundamental en el fútbol para giros, aceleraciones y cambios de dirección. Y el yoga es una disciplina física que ayuda a fortalecer el cuerpo, mejora la postura y la respiración. Además, aumenta la concentración y reduce el estrés, agregando que también es un método muy importante para el tema del riesgo de lesión, para fortalecimiento del core y con sus posturas para el equilibrio dinámico. Lo que es el marco teórico, las correcciones solicitadas fueron correlacionar la medicina ayurveda, que es de donde viene como tal el yoga, con la medicina occidental, que es donde queremos aplicar esta técnica. Entonces, desde las teorías tenemos a la teoría del prana, que es una de las técnicas que se usa en el Hatha Yoga, que es básicamente esa energía vital, o más bien esos canales de energía que tienen que estar en correcto funcionamiento y que cuando fluyen le van a dar estabilidad al centro del cuerpo, que es básicamente todo lo que es el core. Entonces, pues desde esta teoría podemos llevarla un poco más hacia la medicina occidental y aplicarlo más hacia lo que es el rendimiento físico. Ahora tenemos al core, que es ese conjunto formado por los diferentes músculos, como el transverso del abdomen, los multífidos, los oblicuos, los glúteos y los paravertebrales, que les van a ayudar a estabilizar lo que es la zona lumbopélvica y mantener ese control postural. En el Hatha Yoga, la activación de estos músculos es esencial e importante para mantener esas posturas, mejorar la propiocepción, mejorar la conciencia corporal y el control respiratorio, los cuales nos van a favorecer para mejorar el equilibrio dinámico. En los futbolistas adolescentes, la integración del yoga y el fortalecimiento del core nos va a ayudar a mejorar la coordinación, la fuerza y las respuestas posturales y también a reducir ese riesgo de lesiones, optimizando el rendimiento físico de ellos. Ahora te hablaré sobre el marco legal. Este marco legal respalda la investigación desde la educación,
la salud y el deporte. La Ley 30 de 1992 regula la educación superior y la Ley 528 de 1999 define la profesión de fisioterapia. En cuanto al deporte, la Ley 181 de 1995 y la Ley 934 de 2004 nos garantiza el derecho al deporte y a la recreación, mientras que la Ley 1355 de 2009 promueve la prevención del sedentarismo. La Ley 518 de 2015 impulsa la investigación en ciencias del deporte y la Ley 1286 de 2009, junto con la Resolución 8430 de 1993, aseguran la ética en los estudios científicos. Finalmente, la Ley 1164 de 2007 y la Ley 1618 de 2013 apoyan el uso de terapias alternativas y la inclusión de personas con discapacidad, reforzando el enfoque integral en esta investigación. El objetivo general de nuestra investigación es identificar los efectos del yoga mediante la técnica del Hatha para fortalecer el core y mejorar el equilibrio dinámico en futbolistas adolescentes amateur. Los 3 objetivos específicos fueron: el primero es analizar los datos obtenidos antes y después de la intervención de la técnica Hatha Yoga para identificar esos cambios en la fuerza del core y el equilibrio dinámico en futbolistas amateur adolescentes. El segundo objetivo específico es implementar la teoría del movimiento corporal humano como fundamento para explicar la relación entre el fortalecimiento del core y la mejora del equilibrio dinámico mediante la práctica del Hatha. Y el tercer objetivo específico es elaborar un instructivo que oriente la correcta ejecución de la postura del Hatha Yoga, establecidas permitiendo su aplicación práctica y dejando bases para futuras investigaciones en el área. Para la metodología, las correcciones solicitadas pueden cambiar las semanas en las cuales vamos a aplicar la técnica y definir el género al que se le va a aplicar la técnica. Como hipótesis, tenemos: el yoga fortalecerá el core y mejorará el equilibrio dinámico en futbolistas adolescentes de entre 14 a 17 años de edad. El tipo de estudio es un enfoque mixto, correlacional, explicativo y experimental de campo. Hacemos la aclaración de que se va a hacer en el campo, ya que generalmente lo que es la práctica del yoga se realiza en un campo cerrado, con poco ruido, con poca luz, pero en este caso queremos ver cuál es el efecto que tiene si lo aplicamos en el campo deportivo de ellos. La muestra van a ser 20 futbolistas amateur de entre 14 a 17 años de edad, van a ser hombres. Los criterios de inclusión son pues que cumplan con el rango de edad, que no presenten ningún tipo de lesiones recientes y que estén por lo menos más de 3 años en el mismo equipo de fútbol. Se va a usar también el consentimiento informado. Los instrumentos que vamos a utilizar para lo que es la medición de la fuerza del core y el equilibrio dinámico van a ser el Bunki Test y el J-Balance Test. También vamos a realizar encuestas de percepción del yoga antes y después de la intervención. Y para la intervención se van a realizar 12 semanas, 3 sesiones y con una duración de 45 minutos por sesión. Se van a realizar por fases. Entonces tenemos un pretest, la intervención y un posttest. Entonces dentro de lo que es el pretest se van a realizar las mediciones de cómo está su condición física, la fuerza del core y el equilibrio dinámico. Y después se va a realizar la intervención y vamos a ver si hubo progreso o no. En cuanto al análisis, se va a realizar tanto cuantitativo como cualitativo. En cuantitativo vamos a tener una comparación del pre y el post mediante los diferentes datos de bases. Y el cualitativo, pues vamos a hacer un análisis de lo que es la percepción de los futbolistas. Finalmente tenemos nuestro cronograma. En nuestro cronograma vamos a hallar 4 fases importantes. La primera es planificar, que está de junio de 2025 hasta noviembre de 2025, que es prácticamente en la que estamos, donde nosotros vamos a elegir nuestro tema de investigación, realizar objetivos, marcos y hallar evidencia científica sobre nuestro proyecto. Finalmente, pues en este caso, cuando sea aprobado, pasaríamos a la fase de hacer, donde desde este mes de 2025 hasta junio del 2026 vamos a realizar todo el tema de conocer el club deportivo, conocer al entrenador, a los deportistas. Vamos a empezar a aplicar todo el tema de consentimiento informado, realizar las pruebas escogidas como lo son Bunki Test, desde la estrella, desde la Y, cuestionarios de preparticipación, realizar todo antes, durante y después de lo que es la intervención. Y finalmente, pues pasar a la fase 3, que se va a realizar de julio de 2026 hasta octubre del 2026. Aquí principalmente pues es donde vamos a llevar a cabo el análisis de datos cualitativos y cuantitativos y hacer las correcciones pertinentes para pasar al actuar, donde ya vamos a tener un documento formulado, un documento más concreto, que haya ya pasado por todo el tipo de correcciones, haya pasado todos los filtros y finalmente podamos adquirir nuestro título. Este principalmente se daría desde lo que es la fecha de octubre del 2026 hasta junio del 2027. Y por último te hablaré sobre el estudio económico, el cual incluye los recursos necesarios para desarrollar el programa de Hatha Yoga durante 8 semanas. En primer lugar, se contemplan los recursos humanos, que son representados por el instructor encargado de guiar y supervisar las sesiones. También se incluyen los materiales suministros, como lo son la cinta, los bloques, el cronómetro y la papelería, lo cual es necesario para registrar los datos y controlar el desarrollo de las actividades. La logística de campo cubre la hidratación y el botiquín básico, lo cual se garantiza la seguridad y el bienestar de los participantes. El registro de análisis se destina un valor para el uso de software que permita procesar los datos y así evitar errores en los resultados. Por último, el transporte
lo cual es el desplazamiento al lugar donde se va a realizar la sesión, asegurando el cumplimiento del cronograma. En total, el proyecto tiene un costo de 4.850.000 pesos.